En las vastas llanuras doradas de Kenia, bajo un cielo ardiente y cargado de polvo, nació una criatura que cambiaría la historia del reino animal. Su melena era más oscura que la noche. Sus ojos tenían un fulgor rojizo que desafiaba cualquier lógica, y una enorme cicatriz le cruzaba el rostro de lado a lado, como una marca de guerra impuesta por la misma naturaleza. Lo llamaron Scarface, no por admiración, sino por temor. Los otros leones lo evitaban. No cazaba en manada, no rugía por territorio, rugía por algo más profundo, más antiguo, como si recordara algo que ningún otro recordaba. Desde pequeño, Scarface demostró una resistencia fuera de lo común. Sobrevivió a enfermedades que mataban cachorros en cuestión de días. Su fuerza era desproporcionada. Podía derribar a una cebra adulta solo. Y en una ocasión se le vio arrastrando el cuerpo de un búfalo herido por más de 1 kilómetro sin detenerse. Pero lo más extraño no era su poder, sino su inteligencia. Scarface no atacaba por impulso. Observaba, calculaba, sabía cuándo retirarse y cuándo atacar. Algunos guardaparques decían que tenía mirada humana y otros decían que no era un león común. En 2021, un grupo de científicos chinos, obsesionados con la idea de crear el depredador perfecto, propuso un intercambio biológico sin precedentes. Con permisos dudosos y apoyo de millonarios privados, Scarface fue trasladado a un centro de investigación en el noreste de China. El objetivo oficial era estudiar su genética. El verdadero propósito, probarlo contra especies nativas, especialmente los tigres siberianos. El traslado fue cubierto de secreto. Nadie fuera del proyecto conocía la magnitud del experimento. El viaje fue largo y los cuidadores reportaron algo inquietante. Scarface nunca se alteró, no rugió, no mostró signos de estrés, simplemente observaba, como si supiera exactamente a dónde lo llevaban. Cuando llegó al recinto en la provincia de Heilongjiang, fue colocado en una enorme zona controlada, colindante con el hábitat de varios tigres adultos. Al principio todo pareció normal, pero los sensores térmicos comenzaron a registrar un comportamiento errático entre los tigres. Cambios de patrullaje, evitación de ciertas zonas. Algo los había perturbado profundamente y aún no lo sabían. Las cámaras nocturnas captaron las primeras señales del pánico. Los tigres, normalmente dominantes y territoriales, comenzaron a moverse en grupo, como si intuyeran que algo más peligroso había entrado. En una de las grabaciones, un macho alfa, llamado Bolshoi, se detiene en seco, olfatea el aire y retrocede lentamente, mostrando los colmillos, pero sin rugir. Ese comportamiento no tenía precedentes. Era como si reconociera a Scarface como un depredador distinto, no un león, no un tigre. Otra cosa, uno de los biólogos rusos del proyecto, exiliado después de negarse a continuar, escribió en su diario: "No hemos traído un león a Siberia. Hemos liberado una sombra con Cindy. ¡Garras!". Poco después comenzaron los fallos de energía en el complejo. Las rejas eléctricas mostraban cortocircuitos inexplicables. Y entonces, una noche, Scarface desapareció de su celda sin romper ni una sola estructura. Solo quedaron sus huellas, marcadas en la nieve fresca, avanzando hacia el territorio siberiano. Esa fue la primera noche en que se escuchó un rugido en las montañas. No era un rugido de león, tampoco uno de tigre. Era algo más grave, más profundo, más ancestral. Los aldeanos cercanos reportaron que sus perros huyeron, las aves dejaron de cantar y los bosques quedaron en un silencio espeso, irrespirable, porque Scarface no había viajado miles de kilómetros para ser estudiado. Él había sido llamado por algo, por un instinto que ni la ciencia ni el tiempo pueden contener.
Si esta historia te atrapó desde el primer rugido, no te vayas sin suscribirte al canal. Hay mucho más que descubrir sobre Scarface y los secretos que esconde la selva helada. Activa la campanita para no perderte la siguiente parte, porque esto apenas comienza. La región donde Scarface había desaparecido no era cualquier rincón de Siberia. Se trataba de la zona boscosa entre los montes Stanovoy y la cuenca del Amur, una tierra de osos pardos, linces y los tigres siberianos más grandes jamás documentados. Era un lugar donde los humanos no se atrevían a vivir y donde los depredadores marcaban sus dominios con sangre. Pero desde la llegada de Scarface, algo había comenzado a quebrarse en ese equilibrio. No eran solo huellas. Eran rastros de cuerpos mutilados encontrados sin explicación lógica. Los primeros ataques ocurrieron en silencio. Un joven tigre fue hallado muerto cerca de un arroyo congelado, su cuello partido con una fuerza descomunal. No había signos de lucha, solo una única marca de zarpazo en su pecho y la cicatriz de Scarface grabada en la nieve junto a él. La noticia no se filtró de inmediato, pero entre los trabajadores del centro comenzó a circular una palabra: monstruo, porque ningún león debería haber sobrevivido en aquel frío. Ningún león debería haber dominado un terreno que ni los tigres dominaban por completo. Los científicos, desesperados, intentaron rastrear a Scarface con drones térmicos, pero las imágenes mostraban algo aún más perturbador. El león no se escondía. Caminaba directamente hacia los grupos de tigres. Uno por uno los desafiaba y uno por uno los hacía retroceder. En las grabaciones, Scarface no rugía, solo avanzaba. Sus ojos, brillando incluso bajo cero, no parpadeaban nunca. En un encuentro registrado por las cámaras, un enorme tigre adulto evitó el combate y huyó, dejando su presa atrás. Era humillante. Era imposible. ¿Qué era Scarface? Algunos empezaron a teorizar que el animal había sido sometido a algún tipo de manipulación genética en Kenia. Otros, que descendía de una línea mutante extinta hace miles de años. Pero entre los guardabosques locales surgió otra versión, la leyenda del León de los Dos Mundos. Según antiguos cuentos buriatos, existía una criatura que uniría la fuerza del sol africano con la astucia del invierno siberiano. Una entidad que vendría del sur para reclamar un trono olvidado. Para muchos no era coincidencia. Mientras tanto, el bosque cambiaba, las presas desaparecían. Los ruidos de la noche eran más densos, como si cada sonido ocultara un mensaje. Un grupo de tigres fue visto emigrando al sur, lo que nunca había sucedido. Era como si Scarface hubiera roto una regla ancestral entre depredadores. No era solo la fuerza física, era el miedo que generaba, el miedo puro, el miedo que nace cuando un animal reconoce que ya no es el más peligroso. En una noche particularmente helada, un equipo fue enviado a rastrear las últimas ubicaciones conocidas. Solo uno de los miembros volvió. Estaba en estado de shock, con la ropa desgarrada y los ojos vacíos. No podía hablar. Solo repetía una frase entre susurros, como un mantra maldito. Lo miré y no vi un león. Vi algo más viejo, algo que no debería existir. En ese momento, las autoridades decidieron cerrar el proyecto, sellaron los accesos, destruyeron documentos y declararon la zona como reservada por actividad sísmica. Pero los habitantes del lugar saben la verdad, saben que Scarface sigue allí, esperando, observando, y que cada rugido que se escapa entre los árboles no es un eco, sino una advertencia. El invierno siberiano se volvió más crudo de lo habitual. Las temperaturas cayeron a niveles históricos y la fauna comenzó a comportarse de forma errática. Alces migrando en direcciones desconocidas, lobos aullando durante el día,
pero nada fue tan impactante como el silencio de los tigres. Los machos alfa, antes territoriales y ruidosos, dejaron de marcar su territorio. Se escondían. Las cámaras que antes registraban enfrentamientos regulares, ahora solo mostraban árboles cubiertos de escarcha y el paso ocasional de una silueta solitaria. Scarface no buscaba comida. Sus cacerías no seguían el patrón de un felino hambriento. Era como si tuviera una misión, como si cada combate con un tigre fuera un rito. Cada victoria dejaba más que un cadáver, dejaba una lección. Los otros animales parecían entenderlo. Las águilas seguían sus pasos desde el cielo. Los osos evitaban los caminos que él cruzaba. Y cuando su silueta aparecía entre la niebla, no quedaba más que huida. Ya no era un león, era una leyenda viva, caminando sobre la nieve como un espectro. El incidente que selló su fama ocurrió en el corazón de la reserva de Bastak. Allí vivía una de las tigresas más feroces del norte, Katia, vieja, experimentada y madre de 3 crías. Cuando Scarface invadió su territorio, no huyó, lo enfrentó, lo desafió con un rugido que sacudió la madrugada. Los sensores térmicos captaron el enfrentamiento, pero las cámaras fueron desactivadas por una falla repentina. Lo único que quedó fue la imagen final. Los ojos encendidos de Scarface enfrentando la silueta rayada de Katia en mitad de un claro cubierto de escarcha. Cuando los investigadores llegaron, encontraron solo una escena: marcas profundas de garras, manchas de sangre congelada y las crías de Katia ocultas bajo un tronco, intactas. La tigresa no estaba, Scarface tampoco. Solo días después, su figura volvió a aparecer en otra zona, caminando lentamente con una nueva cicatriz bajo el ojo izquierdo, pero intacto. Esa batalla fue diferente. No fue una simple victoria, fue una declaración. Incluso frente a la madre más feroz, Scarface no buscaba destrucción, buscaba dominio. Las autoridades chinesas, presionadas por reportes filtrados a la prensa internacional, tentaron cubrir todo el caso. Declararon que Scarface había muerto por causas naturales y que los restos habían sido incinerados, pero nadie mostró pruebas. Ningún cuerpo, solo informes incompletos e imágenes censuradas. Las ONGs ambientales exigieron acceso, pero se encontraron con bases abandonadas y discos duros destruidos. Sin embargo, hubo quienes conservaron copias. Uno de esos archivos filtrados muestra una última imagen. Un dron de vigilancia captó a Scarface mirando hacia arriba, directamente a la cámara, desde un risco nevado. Y lo más aterrador no fue su mirada, fue la sonrisa apenas visible en su expresión, como si entendiera todo lo que estaba ocurriendo, como si supiera que había vencido no solo a los tigres, sino también al sistema que intentó usarlo. Desde entonces, se dice que cada vez que un rugido profundo sacude los bosques de Siberia, no es un tigre, es él, el león que no debía haber sobrevivido, el mutante africano que cruzó continentes y reescribió las reglas, el único depredador que logró sembrar miedo en el corazón de la criatura más temida del norte. Con el paso de los meses, algo profundo comenzó a cambiar en la región. Las dinámicas de caza se alteraron. Las presas, que antes se movían siguiendo rutas migratorias milenarias, ahora evitaban sectores enteros del bosque. Los científicos, desde sus laboratorios sellados, observaban perplejos cómo la cadena alimenticia colapsaba. Scarface no solo había derrotado a los tigres, había instaurado un nuevo orden en el ecosistema, uno donde su presencia redefinía cada comportamiento animal. Los testimonios locales eran cada vez más extraños. Un leñador juró haber visto al león observándolo desde una colina, inmóvil bajo la nieve. No huyó, no atacó, solo lo miró durante minutos.
Sentí que me estaba juzgando, dijo. Otro cazador reportó encontrar cadáveres de tigres colgados de árboles, no devorados, sino exhibidos. Nadie creyó en esa versión, hasta que aparecieron las fotos. Eran reales, pero ¿por qué lo hacía? ¿Era instinto o algo más inteligente? Algunos biólogos comenzaron a estudiar las grabaciones de Scarface a cámara lenta, y allí notaron algo imposible. Sus movimientos eran anticipados, casi estratégicos. No atacaba a los más fuertes primero, sino a los más inestables. A los jóvenes rebeldes, a los viejos heridos. Estaba limpiando el territorio, no solo conquistándolo. Era un acto de selección, un acto de inteligencia depredadora. El tipo de comportamiento que solo se ve en humanos o en animales con conciencia extendida. Un debate estalló entre genetistas. Se reveló que Scarface poseía una mutación rara en su lóbulo frontal, una región del cerebro relacionada con el razonamiento y la memoria avanzada. En otras palabras, no solo era fuerte, era más consciente de su entorno que cualquier otro felino registrado. Esto explicaba su conducta casi militar, su habilidad de evadir cámaras, su aparente comprensión de límites y amenazas humanas, y quizás su odio, porque, en algún nivel, él sabía que había sido arrancado de su mundo y convertido en experimento. Los pueblos cercanos comenzaron a abandonarse, no por ataques, sino por miedo puro. La figura de Scarface se convirtió en leyenda moderna. Lo llamaban el León del Hielo. Otros decían que era una reencarnación de antiguas deidades de guerra africanas. Pero todos coincidían en una cosa: donde él pasaba, la selva callaba. No quedaban ladridos, ni chillidos, ni aullidos, solo un silencio absoluto, como si la naturaleza entera contuviera el aliento. En un intento desesperado por restaurar el equilibrio, se autorizó el despliegue de un equipo élite, cazadores profesionales con experiencia en osos polares y grandes felinos. Pero tras semanas de rastreo no encontraron nada, solo huellas viejas y huesos, y una advertencia tallada a zarpazos en el tronco de un árbol: aquí no hay reyes, solo sombras. Lo que nadie se atrevía a decir en voz alta era la verdad más incómoda. Scarface no solo había ganado, había trascendido. Ya no era parte del ecosistema, era una anomalía, un espectro biológico que no debía existir, y que ahora, por decisión propia, dominaba uno de los territorios más hostiles del planeta sin derramar más sangre, a menos que fuera necesario. Tras la desaparición del equipo élite, el silencio se impuso no solo en el bosque, sino también en los canales oficiales. El gobierno chino, en colaboración con empresas privadas, ordenó la clausura definitiva del recinto experimental. Se destruyeron documentos, se sellaron los accesos y se prohibió terminantemente hablar del caso Scarface. Sin embargo, era demasiado tarde. Las filtraciones ya habían comenzado. Fragmentos de audio, grabaciones borrosas, fotografías alteradas. Todo indicaba que el león seguía vivo. Y no solo vivo, más activo que nunca. Una exbióloga del proyecto, identificada como doctora Liang, huyó a Corea del Sur y ofreció una entrevista clandestina. Allí reveló algo que congeló a los investigadores independientes. El código genético de Scarface no era completamente natural. Según sus palabras, había rastros de activación dirigida en genes asociados al crecimiento neuronal. ¿Qué significaba esto? Que alguien había manipulado su desarrollo, que Scarface no era una simple anomalía, sino un producto deliberado, una criatura diseñada. A partir de esa revelación surgió una nueva teoría. Scarface había sido parte de un programa ultrasecreto que buscaba crear superdepredadores híbridos capaces de adaptarse a cualquier clima y eliminar amenazas naturales en zonas estratégicas.
En teoría, serían usados para restaurar ecosistemas controlando especies invasoras. En la práctica, habían creado un monstruo imposible de controlar. Y ese monstruo había escapado no solo de su jaula, sino del control humano. Mientras tanto, en Siberia, los reportes extraoficiales continuaban. Un equipo de geólogos que realizaba estudios subterráneos en la región de Amur reportó haber escuchado rugidos bajo tierra, como si algo gigantesco caminara por túneles naturales. Algunos lo descartaron como vibraciones sísmicas, pero otros, tras comparar frecuencias, afirmaron que esos sonidos coincidían con grabaciones anteriores de Scarface. Estaba usando cuevas como rutas de caza. Había creado un laberinto bajo el bosque. Lo más inquietante fue lo ocurrido con un dron militar que sobrevoló la zona tras detectar movimiento. En la transmisión se observa claramente una figura leonesa caminando sobre la nieve, pero de pronto el dron pierde conexión. La grabación termina abruptamente, segundos después de que Scarface levanta la cabeza y mira directamente al dispositivo. Técnicos expertos afirmaron que no fue una falla mecánica, fue una interferencia. ¿Cómo? Nadie sabe. Pero desde entonces, ningún equipo electrónico ha durado más de 10 minutos en el área. Los aldeanos ahora colocan ofrendas en las entradas del bosque, frutas, carne, incluso collares. No como súplica, sino como respeto. Han aceptado que el león no es un animal, ni una criatura salvaje, es una fuerza, una entidad que escapa a toda lógica científica y que no busca destruir, sino recordar al mundo que no todo puede ser domesticado. Desde aquel día, el territorio que antes pertenecía a los tigres siberianos se mantiene en calma, demasiado calma, como si el ecosistema respirara a través de un solo ser. Scarface no gobierna con violencia, gobierna con presencia, y su presencia es suficiente para mantener el orden, incluso sin mostrar los colmillos. En círculos secretos de investigadores, se empezó a utilizar un nuevo término para describir a Scarface: interespecie alfa, una criatura cuya genética combinaba no solo características superiores de su propia especie, sino adaptaciones evolutivas tomadas de depredadores distintos. ¿Cómo era posible? ¿Una evolución natural acelerada o un cruce forzado entre especies incompatibles? Las preguntas crecían, y con ellas el temor de que existieran más como él aún no detectados. Un equipo de etólogos europeos, usando satélites de espectro térmico, comenzó a mapear sus desplazamientos. Lo que encontraron fue desconcertante. Scarface se movía siguiendo patrones precisos, no aleatorios, no como un animal salvaje. Visitaba ciertos puntos del bosque en intervalos regulares, como si patrullara, como si protegiera o controlara. Uno de esos puntos coincidía con un antiguo sitio sagrado de los pueblos tunguses, donde se decía que el espíritu del bosque dormía desde tiempos ancestrales. Los pueblos indígenas, contactados por los etólogos, ofrecieron su propia visión. Scarface era la reencarnación de un antiguo guardián, un ser que solo despierta cuando el equilibrio natural ha sido violado. Según ellos, el desequilibrio causado por la manipulación genética, los laboratorios ocultos y la arrogancia humana fue lo que atrajo su presencia. No vino a destruir, vino a corregir. No por bondad, sino por orden natural. Y lo más inquietante es que, en sus mitos, ese guardián nunca venía solo. Una noche, bajo una tormenta de nieve, las cámaras térmicas captaron algo aún más inquietante. A unos kilómetros del último avistamiento de Scarface, apareció una figura más pequeña, pero con una firma calórica similar. Otro león, una hembra, una cría. Las posibilidades eran pocas, pero los especialistas sabían una cosa. Si no estaba solo, la situación podía escalar a niveles incontrolables. La posibilidad de que existiera una descendencia o un segundo ejemplar
convertía a Scarface de amenaza solitaria a inicio de una nueva especie dominante. En paralelo, rumores de desapariciones aumentaron. No ataques, desapariciones, equipos enteros que simplemente dejaban de responder, y no solo en Siberia, también en regiones montañosas de Mongolia e incluso en la frontera rusa con Kazajistán. Las autoridades, por supuesto, negaban cualquier relación con el caso Scarface. Pero en los foros clandestinos de biólogos independientes se hablaba de una verdad más amplia. El mundo estaba viendo el surgimiento de una criatura que no pertenecía a ningún ecosistema, sino a todos a la vez. En un documental cancelado, por presiones desconocidas, se afirmaba que Scarface era la evidencia viva de que la evolución ya no dependía solo de la naturaleza, sino de la interferencia humana, y que al haber fallado en controlarlo, habíamos abierto una puerta que no se podía cerrar. Una puerta donde lo salvaje y lo consciente se mezclan, y esa mezcla ya estaba caminando libre. El bosque de Siberia sigue allí, inmenso, helado, aparentemente intacto, pero bajo su superficie algo ha cambiado para siempre, porque el verdadero poder de Scarface no fue su fuerza ni su instinto asesino, fue su capacidad de adaptarse, de aprender y de hacernos comprender que hay cosas que nunca deberían haber sido creadas. Meses después del último avistamiento confirmado, un documentalista japonés llamado Hiroshi Takanawa consiguió permiso informal para sobrevolar la región del Parque Nacional Bastak. Con un pequeño dron equipado con sensores nocturnos, esperaba registrar imágenes de tigres o quizás pistas del legendario león. Pero lo que captó en su última misión causó escalofríos incluso a los técnicos de la estación. El dron sobrevolaba un claro helado cuando de repente se detuvo. El video se congeló durante 3 segundos y luego reapareció. En la nueva imagen, Scarface estaba allí, de pie, en el centro de la imagen, como si hubiera esperado el momento exacto para ser visto. Lo más inquietante fue un detalle que muchos no percibieron a primera vista. A su lado, una sombra más pequeña. Felina, sí, pero diferente. Más pequeña, con una postura sumisa, ojos atentos y pelaje oscuro como el de Scarface en sus primeros años. La confirmación llegó semanas después, cuando un biólogo ruso anónimo publicó imágenes térmicas filtradas que mostraban 2 cuerpos moviéndose juntos por las laderas heladas. Scarface ya no estaba solo, y con ello, el temor se convirtió en certeza. La estirpe había comenzado. El impacto global fue inmediato. A pesar del intento de censura, las imágenes circularon por redes clandestinas, foros científicos y sitios web de documentales alternativos. Los expertos estaban divididos. Algunos afirmaban que solo se trataba de un cachorro perdido, otro, león desorientado. Pero los que conocían el proyecto sabían la verdad. Aquella joven criatura no era casual, era el primer descendiente de un depredador que nunca debería haber existido, un nuevo capítulo en la cadena alimentaria. Mientras tanto, en los alrededores de los bosques siberianos, el miedo se convertía en mitología. Las comunidades comenzaron a crear símbolos de protección con huesos de ciervos y plumas de cuervos. Una tradición que se remontaba a tiempos tribales, revivida por la necesidad de defenderse de algo que la ciencia ya no podía explicar. Scarface había dejado de ser una criatura para convertirse en un arquetipo, un símbolo de la frontera entre la naturaleza y lo desconocido. En un registro confidencial del gobierno chino, un funcionario describió el fenómeno con una frase que se filtró de forma anónima: "No creamos una bestia, abrimos un canal entre 2 mundos y no sabemos qué más puede cruzarlo". A partir de ahí, las suposiciones sobre Scarface pasaron de biológicas a metafísicas.
¿Habría algo más al otro lado de ese canal? ¿Fue un accidente o un mensajero? Organizaciones internacionales, presionadas por ONG y ecologistas, propusieron la creación de una zona prohibida permanente, donde ningún humano podría entrar sin la autorización de varios países. Un corredor de silencio, vigilado por satélites y drones de gran altitud. Pero la pregunta sigue ahí. ¿De qué sirve delimitar un territorio si el verdadero peligro no respeta las fronteras? Porque Scarface no es solo el resultado de un experimento. Es el reflejo de nuestra propia ambición desmedida. Y ahora que ya no está solo, la historia no se dirige hacia su fin, sino hacia el comienzo de una nueva era. Con el tiempo, los informes cesaron. No porque Scarface hubiera sido capturado o eliminado, sino porque ya nadie se atrevía a buscarlo. La zona entre los montes Stanovoy y el Amur fue declarada Área de Silencio Biológico, una denominación que ni siquiera la ONU supo explicar con claridad. Satélites, sensores e incluso vuelos comerciales fueron desviados. La razón oficial: protección ecológica extrema. La razón real: miedo. Un miedo que calaba hasta los huesos de quienes alguna vez vieron al león y sobrevivieron para contarlo. En círculos científicos prohibidos surgió una teoría escalofriante. Scarface no había desaparecido. Se había integrado al paisaje, como si su cuerpo hubiera aprendido a mimetizarse con la nieve, con las sombras, con el propio pulso de la tierra. No necesitaba moverse para dominar. Su sola posibilidad era suficiente. Un depredador que existía incluso en la ausencia. Su fuerza, su mente y ahora su legado, esa figura más pequeña que caminaba junto a él, convertían a Scarface en algo más que un animal. Era un símbolo de una evolución que no pedía permiso y que no se detendría. Los tigres, una vez señores de la taiga, se convirtieron en vagabundos del hielo, fragmentados, erráticos, evitando sus antiguos territorios. La supremacía había cambiado de manos, y no fue con sangre, fue con precisión, estrategia y presencia. Cada criatura que compartía ese ecosistema lo entendía. Scarface no mataba por matar, mataba por establecer reglas, y cuando ya no fue necesario, simplemente observó. Dominó con el silencio, reinó con la sombra. En Nairobi, un pequeño museo alternativo recibió un paquete anónimo. En su interior, una pluma de cuervo, una roca del Amur tallada con garras y una nota escrita a mano. Scarface no era un error, era una advertencia. El origen del paquete jamás fue rastreado, pero desde ese día, los visitantes del museo afirman que una pintura antigua de un león en la galería africana parece haber cambiado. Ya no tiene ojos dorados, ahora son rojos y brillan en la oscuridad. A miles de kilómetros, en una madrugada polar, una cámara de seguridad captó una figura enorme en la neblina. Era un león, pero detrás de él, una segunda sombra más pequeña caminaba a su lado. Juntos se desvanecieron entre los árboles congelados sin dejar huellas, como si no necesitaran el mundo que los creó, como si ya estuvieran hechos para el próximo. Scarface no fue un monstruo, fue una grieta, una línea rota entre la ciencia y la arrogancia humana. Y ahora que esa grieta está abierta, nadie puede cerrarla. Porque cuando se juega a ser Dios con las bestias, el precio no es solo biológico, es eterno.